Rolex es una de las marcas más lujosas del mundo, valorada hoy en día en $8.000 millones. Su historia se remonta al siglo pasado e inicia cuando un adolescente huérfano le arrebatan su herencia. Con nada más que su propia determinación por superar la adversidad, se escabulle de su ciudad natal rumbo hacia otro país. Después de unos años tratando de salir adelante, decide seguir su pasión y abre un negocio de fabricación de relojes. Pero lo último que pasaría por su cabeza sería que este pequeño negocio le llevaría a ser el pionero en la fabricación de relojes de pulsera de la era moderna, creando un imperio de $1.000 millones. Esta es su historia. Hans Wilsdorf nació el 22 de marzo de 1881 en Kulmbach, Alemania, teniendo como padres a Anna y Johann Daniel Wilsdorf y siendo el segundo hijo de 3 hermanos. Su familia dirigía un negocio bastante exitoso que comercializaba productos de hierro, ubicándolos así en la clase media. Por desgracia, su madre enfermó durante los siguientes años y falleció en 1892. Para colmo de males, su padre también fallecería un año después, dejando huérfano al pequeño Hans con tan solo 12 años de edad. Hans y sus hermanos quedarían bajo la custodia de su tío, quien decidió inmediatamente vender el negocio de su familia y utilizar parte del dinero para inscribir a él y a sus hermanos en un prestigioso internado en Baviera, Alemania. En un principio a Hans no le gustó dicha decisión y se deprimió. Mientras trataba de adaptarse a su nueva ciudad, Hans fue visto como un extraño y, debido a su religión, a menudo el objeto de burla de sus compañeros. Para superar estos momentos, decidió concentrarse en la escuela y con el pasar de los años, comprendió con que no le gustó la decisión tomada por sus tíos. Esta se convirtió en un factor esencial de su éxito. Nuestros tíos influyeron mucho en nuestro destino. Sin embargo, la forma en que me hicieron ser autosuficiente a temprana edad me hizo adquirir el hábito de cuidar lo que me pertenece. Y mirando hacia atrás, creo que gran parte de mi éxito se lo atribuyo a esto. Hans disfrutaba de la lectura y se convirtió en un estudiante brillante en la escuela. Las asignaturas en las que más sobresalió fueron las matemáticas y los idiomas, aprendiendo francés e inglés. Siempre tuvo la curiosidad de viajar y sabía que los idiomas le serían muy útiles para esto, lo cual eventualmente jugaría un rol muy importante en su carrera. Durante su estadía en la escuela, se hizo amigo de un muchacho suizo que le contaba historias de su lugar de nacimiento, de Chaux-de-Fonds, una ciudad ubicada en Suiza, conocida por su larga trayectoria en la industria relojera, y Hans se sintió más que intrigado por aquel lugar. Un día, Hans se cansó del estilo de vida del internado en Alemania y se mudó a Ginebra, Suiza. A los 19 años, consiguió un trabajo como aprendiz para una empresa de exportación de perlas. Esta empresa se dedicaba a la compra de perlas de distintos mercados, para luego clasificarlas, empaquetarlas y venderlas a los joyeros. Hans se dio cuenta que a pesar de que la empresa no estaba creando nada, obtenía grandes ganancias, así que se empeñó en aprender las tácticas del negocio y pese a su corta edad, estaba haciendo mucho dinero. Un día, Hans recibió una carta de su amigo y le ofreció un trabajo para una empresa llamada Kuno Korten. Kuno Korten era uno de los mayores negocios de relojería de alta calidad de la época. Cada año exportaba alrededor de 1 millón de francos suizos en relojes de bolsillo, fabricando también algunos de sus propios relojes. Esta conocida empresa tenía su sede en Le Chaux-de-Fonds, el lugar que Hans siempre había querido visitar. Aunque la empresa para la cual trabaja actualmente le daba muchos beneficios, su curiosidad por el lugar y el negocio de los relojes lo atrajeron demasiado, por lo que en 1900 se trasladó a Le Chaux-de-Fonds para trabajar en esta empresa. Allí fue contratado como corresponsal inglés y oficinista. Gracias a su habilidad de leer y escribir en el idioma adquirí en la escuela, recibiendo un salario mensual de 80 francos suizos. También era el responsable de dar cuerda a diario a cientos de relojes de bolsillo y verificar su exactitud. Ganó un gran conocimiento en la manufactura de distintos tipos de relojes. Sin embargo, su estadía se vio interrumpida solo 2 años después de llegar a Kuno Korten, al ser reclutado por el ejército alemán. Luego de servir en el ejército y con 22 años, viajó a Londres, Inglaterra, para trabajar en otra empresa de relojes de alta calidad. Allí tendría un rol más importante, ya que sería el encargado de aumentar las ventas.
y durante sus 2 años trabajando allí, logró atraer nuevos clientes y aumentar los ingresos de la empresa. Para ese entonces, ya estaba pensando en abrir su propio negocio de relojes, así que trataba de aprender todo lo que podía para su futuro negocio. Durante esos años, también conocería a su futura esposa, Florence Frances May Cottrey, y se casaría con ella al poco tiempo después. Un día, Hans estaba conversando con su cuñado, Alfred James Davis. Hablaban de la vida y de sus planes para el futuro. Hans le comentó que se sentía lo suficientemente preparado para abrir su propio negocio de relojes y que solo necesitaba algo de capital. Alfred tenía el dinero y sabía lo apasionado que era Hans por los relojes, así que a pesar de su corta edad, apostó por el alemán. Cerraron el trato con un apretón de manos y en 1905 fundaron a Wildorf Davis Limited, empresa que años más tarde se convertiría en Rolex. Se asociaron con una compañía de relojes suizos llamada Hermann Eigler, con sede en Suiza, e iniciaron a importar movimientos de Suiza a Inglaterra, colocándolos en cajas portarrelojes. También abrieron una oficina en Viena, Suiza, para fortalecer su sociedad, y al poco tiempo se especializaron en la distribución de relojes a precios asequibles. A pesar de que Hans era amante de los relojes, había una cosa que no le terminaba de convencer de la industria: los relojes de bolsillo. En esa época, los relojes de pulsera eran usados en su mayoría por mujeres y eran mal vistos por algunos, ya que no eran lo suficientemente precisos. Estos relojes eran mucho más pequeños que los relojes de bolsillo y al tener movimientos diminutos, provocaban que el reloj se adelante y se retrase demasiado. Esta era la principal razón por la cual los relojes de bolsillo eran la norma de la época, pero Hans se encontraba como una molestia el tener que meter la mano en su bolsillo cada vez que quería ver la hora, y más aún en el caso de tener las manos ocupadas. Hasta ese momento, se pensaba que era casi imposible crear un reloj de pulsera que mostrara la hora de manera consistente. Mi opinión personal es que los relojes de bolsillo desaparecerán pronto y que los relojes de pulsera los sustituirán de manera definitiva. Hans predijo que los relojes de pulsera iban a ser la nueva norma en la industria y estaba completamente comprometido en crear un reloj que cumpliera esto. Pasaría los siguientes años viajando por toda Europa, reuniéndose con innumerables relojeros para discutir los pequeños detalles de sus relojes. Durante esos años lanzaría sus primeros modelos, a la par que fundaba su empresa. Un reloj tras otro, se empeñó en mejorar la calidad y la fiabilidad de sus relojes para damas y caballeros, aplicando todo lo aprendido de otros relojeros durante sus viajes. Poco después su empresa empezaría a ganar momento, y para 1908 era una de las principales firmas relojeras de Inglaterra. Para ese momento, Hans deseaba cambiar el nombre de su empresa a algo con clase, memorable y fácil de recordar sin importar el idioma. También pensó que el nuevo nombre debía ser corto para poder ser grabado en el dial del reloj. Pasó mucho tiempo combinando 5 letras del alfabeto para idear algo, hasta que finalmente Rolex nació. Inmediatamente supo que era perfecto, y en 1908 registró el nombre Rolex como una marca de Wildorf Davis Limited. Rolex sería conocido por sus relojes de pulsera de alta calidad, y las personas de clase alta comenzaron a utilizarlo. Pero no tardó mucho para que luego del estallido de la Primera Guerra Mundial, muchas empresas relojeras tuvieran que parar sus operaciones, pero este no sería el caso con Rolex. Este trágico acontecimiento solo sirvió para que la empresa de Hans se hiciera aún más famosa. Muchos soldados fueron provistos de sus relojes de pulsera por ser más fiables y más prácticos que los relojes de bolsillo, lo cual también les ayudaba a coordinar mejor sus ataques debido a su alta precisión. Para ese momento, la empresa había crecido a tal punto que para 1914 empleaban a más de 60 personas en sus amplias oficinas de Londres. Para afianzar aún más su credibilidad, Rolex ganaría la primera clasificación de un reloj cronómetro de la historia de Suiza, seguido de un certificado clase A a la precisión del Observatorio de Londres. Esto hizo de la marca aún más confiable a los ojos del público. Pero no todo era bueno para Hans. En 1914, el gobierno británico aplicó un impuesto del 33% a todas las empresas registradas en Gran Bretaña que exportaron sus productos. Esto se convirtió en un problema para Hans, por lo cual tuvo que trasladar la sede de su empresa de Londres a Suiza.
La otra razón para su traslado fue que en plena guerra mundial, las personas de Gran Bretaña empezaron a rechazar a las empresas alemanas, y pese a haber registrado su compañía como Rolex, el nombre Hans Wilsdorf, que era claramente alemán, le traía problemas, por lo cual en 1915 cambiaría definitivamente el nombre de su empresa de Wilsdorf & Davis Limited a la Rolex Watch Corporation Limited. 10 años después, Hans también registraría su famoso logotipo de la corona de 5 estrellas, el cual sería implementado en el dial de todos sus relojes. En 1919, la corporación de relojes Rolex trasladaría su sede central de Viena a Ginebra, donde sigue estando hasta el día de hoy. Desde ese momento, la empresa fabricaría sus relojes en Viena para luego trasladarlos a Ginebra, donde se verificaba cuidadosamente la precisión de sus movimientos, así como los últimos detalles de su calidad para ser lanzados al mercado. Sería justamente en Ginebra donde Hans y su equipo se dedicarían de lleno en innovar y mejorar las especificaciones técnicas de sus relojes de pulsera. Debemos conseguir que la caja de nuestros relojes sea tan hermética que sus movimientos estén seguros contra los posibles daños causados por el polvo, transpiración, agua, calor y frío. Solo así la precisión perfecta de Rolex estará segura. Gracias a su paciencia y determinación, sus esfuerzos dieron frutos y a lo grande. Y en 1926, Rolex lanzaría un nuevo modelo que cambiaría para siempre la industria. El Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera de la historia, resistente al agua. Este nuevo modelo estaba sellado con una caja hermética, proporcionando así una protección a los pequeños movimientos del interior del reloj, haciéndolo resistente al agua. Hans sabía que esto era revolucionario y que la gente estaría más que interesada. Sin embargo, decidió esperar el momento perfecto para presentarlo al mundo de la manera más creativa. En 1927, Hans oyó hablar de una mujer londinense de nombre Mercedes Leitza, quien afirmaba ser capaz de cruzar a nado el Canal de la Mancha, una masa de agua de 33 kilómetros que separa Francia de Inglaterra. Ante la incredulidad de las personas y pese a la baja temperatura del agua, se dispuso a hacerlo de nuevo, pero esta vez con una multitud de personas presenciando el acto. Hans vio esto como una oportunidad y le animó a llevar un reloj Rolex Oyster alrededor de su cuello. Luego de nadar durante más de 10 horas, Mercedes fue retirada del agua luego de casi morir congelada, logrando cruzar 4/5 del recorrido. A pesar de que la hazaña no se completó en su totalidad, el Rolex Oyster salió intacto del agua. La gente se volvió loca por el reloj y Hans aprovechó en publicitar el suceso, colocando un anuncio en un reconocido periódico de Londres. Este fue el punto en el que Rolex saltó a la fama internacional como un reloj revolucionario. Para incrementar aún más su popularidad, Hans se encargó de comercializar al Rolex Oyster dentro de peceras en todas sus tiendas, atrayendo así a más clientela. Esta genial estrategia funcionó perfectamente y las personas se engancharon con sus productos. Para entonces, Hans había decidido aumentar la publicidad de la marca un peldaño más, así que en 1928 trabajó con la modelo británica del momento, Evelyn Lane, para promocionar sus relojes, con fotos de la modelo usando sus movimientos dentro de una pecera. La publicidad no se detuvo allí, pues en 1933 los Rolex Oyster aparecieron una vez más en los periódicos, luego de que un grupo de pilotos que sobrevolaron al monte Everest se mostraran gratamente satisfechos al ver que después del vuelo, sus relojes Rolex seguían funcionando al 100%. Otro hito publicitario fue que en 1935, el famoso piloto de carreras, Malcolm Campbell, estableció un nuevo récord de velocidad al conducir a 480 km por hora, utilizando un Rolex. Hans solicitó el permiso de Malcolm para publicitar la hazaña, el cual aceptó, negándose a recibir algún tipo de pago por esto. En ese momento, las personas empezaron a percibir a Rolex no solo como un reloj de alta calidad, sino también como un reloj técnico y confiable para el uso diario de cualquier persona. Solo se necesita de un buen marketing para que una empresa sea exitosa. Para 1931, Rolex sorprendió una vez más al público al introducir su nuevo modelo, el Rolex Oyster Perpetual, que fue el primer reloj de pulsera resistente al agua que se daba cuerda a sí mismo. Verán, su anterior modelo,
el Rolex Oyster, a pesar de haber sido un gran logro, era de cuerda manual, lo cual era una molestia, ya que debido al hermetismo de su caja, su corona debía ser desenroscada y enroscada cada vez que se le quería dar cuerda. La fabricación de un reloj de cuerda automático era un sueño que durante siglos las personas habían perseguido, pero sin éxito. Entre los años 1934 y 1940, Hans produjo una línea de relojes de alta calidad fuera de la firma Rolex, relojes que llevaban su nombre. Sin embargo, pronto serían descontinuados debido al odio del mercado francés, británico y estadounidense para con los productos alemanes. A pesar de todos sus logros, en ocasiones Hans luchaba por abrirse un camino en el mercado, teniendo que doblar esfuerzos debido a su apellido alemán. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, Rolex recibió un duro golpe. Se les hizo más difícil y costoso exportar sus productos fuera de Suiza a los mercados europeos. Hans estaba frustrado con esta situación y, para suma de males, otra tragedia llegaría a su vida. En 1944 fallecería su esposa. Para conmemorar su memoria, Hans creó la Fundación Wildorf, una organización benéfica dedicada a causas sociales. Cabe mencionar que poco antes de su muerte, Hans transfirió el 100% de Rolex a la Fundación Wildorf, fundación que hasta el día de hoy controla y es propietaria de Rolex. Por esta razón, Rolex jamás cotizará en bolsa ni pagará impuestos, ya que es esencialmente una sociedad benéfica. Tan pronto como la Segunda Guerra Mundial culminó, Rolex comenzó a crecer tremendamente. Para que se den una idea, en 1946, Rolex había vendido su ejemplar número 50.000 de su cronómetro certificado y para 1947 sus ventas llegaron a los 100.000 cronómetros certificados. Es decir, en tan solo un año habían igualado las ventas de 20 años. Su éxito fue respaldado por su nuevo modelo de 1945, el Rolex Datejust, el primer reloj de pulsera automático resistente al agua que mostraba la fecha del mes en el dial. 10 años después presentaría otro modelo revolucionario, el Rolex Day-Date, el primer reloj de pulsera automático resistente al agua que no solo mostraba el día del mes, sino también el día de la semana. Este tipo de reloj se sigue viendo hasta el día de hoy, ya que se ha convertido en el estándar de la industria. Durante los años 50, Rolex seguiría lanzando una serie de modelos innovadores, siendo el más legendario de estos el Rolex Submariner de 1953, el primer reloj de buceo capaz de sumergirse a 100 metros sin alterar su mecanismo. Hans Wildorf murió en 1960 y luego de su muerte, Rolex comenzó a comercializarse como la marca de lujo que hoy conocemos. La compañía se enfocó en publicitarse como una marca de relojes de colección para las personas de la alta sociedad. Otro punto importante fue que en 1985 Rolex empezó a fabricar sus relojes con la aleación 940L, una serie inoxidable caro y de alta resistencia, siendo los primeros en utilizar dicho metal, y esta es una de las razones por la cual los Rolex tienen precios tan elevados. En la actualidad, Rolex sigue siendo una de las marcas de relojes más reconocidas del mundo. De ser un huérfano que inició su viaje sin nada, Hans Wildorf siguió su propio camino y es el responsable de revolucionar la industria relojera tal como la conocemos hoy. Su pasión por el diseño y la innovación técnica lo han posicionado como una de las personas más influyentes de la industria, y su legado seguirá vigente cada vez que se ve una persona utilizando un Rolex. Si el video te gustó, no olvides darle un me gusta y suscríbete para seguir viendo videos como este.